Damos gracias a nuestros hermanos que nos han guiado en nuestra alabanza a nuestro Señor. Y nada nos detiene de continuar con nuestro estudio continuo de la palabra de Dios, verso a verso. Estamos en la segunda carta a los Corintios y hoy vamos a comenzar un tema muy importante. Lo vamos a comenzar, vamos a dar una introducción esta semana. La próxima semana vamos a interrumpir para predicar algo propicio para el nuevo año. Y luego vamos a seguir retomando este tema. Pero hoy vamos a comenzar el tema de la gloria del nuevo pacto. La gloria del nuevo pacto. Se encuentra aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y lo vamos a leer. Y sería bueno que usted ponga atención a lo que vamos leyendo para entender un poco. Es importante que entendamos todo esto, ¿sí? Pero vamos a estar algunas semanas aquí en este texto y lo vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 18. Segunda carta a los Corintios 3, desde el 6, dice. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tremendo pasaje. Esta es una sección muy profunda, lo hemos leído allí a primera vista. Si nosotros logramos entender lo que Pablo está diciendo en todo este pasaje, entonces podemos entender muy bien el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Podemos entender muy bien la ley de Moisés y el Evangelio. Vamos a entenderlo muy bien. Y este entendimiento es altamente aplicable a la escena en la que nos encontramos hoy, la iglesia evangélica, el día de hoy. Este entendimiento es aplicable a cómo se encuentra la iglesia evangélica el día de hoy. Así que debemos ser reflexivos con estas verdades, no solamente por el bien de la comprensión, sino por lo que va a significar ese entendimiento para nosotros, para nuestra iglesia comunidad de Berea y también para la causa de Cristo. El evangelio verdadero, el evangelio del nuevo pacto, la fe cristiana auténtica ha sido severamente amenazada por el catolicismo romano, por el ortodoxismo griego, por el ceremonialismo protestante, donde la iglesia se convierte en un Cristo sustituto. Es decir, la iglesia se convierte en un Cristo sustituto, al que estás unido por medio de ceremonias externas. Estás unido solamente por los rituales, los sacramentos, por las funciones sacerdotales. La iglesia se convierte en un Cristo sustituto
desplazando al verdadero Cristo, y las personas entonces tienen una conexión con la iglesia a través de medios mecánicos, en lugar de una conexión con Dios, con el Dios vivo a través de Cristo. Ese es el gran problema. La mayoría de los que conformamos aquí la iglesia Comunidad de Berea, es posible que la mayoría fuimos salvados de un contexto católico, ¿verdad que sí? Ese fue mi caso y seguramente el de la mayoría de ustedes. O de algún otro fondo sacramental, ¿no? Donde los servicios religiosos son solo rituales, ceremoniales, algo mecánico, algo externo. Los ministros se ven a sí mismos como funcionarios, como sacerdotes, como clérigos, que están haciendo ciertas cosas físicas y haciendo ciertos movimientos, tal vez físicos, y llevando a cabo ciertos rituales también físicos. Mira, esto es completamente extraño a la realidad del cristianismo auténtico, donde el servicio de la iglesia es verdadero. Es espiritual, la adoración desde el corazón, y donde los ministros son sacerdotes, pero son profetas, son heraldos, es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Y siervos, y son pastores también, y son maestros. Y la distinción entre los dos es tan grande como la distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en las Escrituras. La religión sacramental, la religión de ceremonias, es una herejía. Es una herejía que ha plagado a la iglesia desde la Edad Media. Ceremonia externa en el lugar de culto interno. Eso es, algo externo en vez de algo interno. Un Cristo sustituto en lugar del Cristo real. Lo han hecho a un lado a Cristo para sustituirlo por cosas, por ceremonias, por ritos. ¿Sí ves? Un ritual impersonal en el lugar de la salvación personal. Ese es el gran problema, ¿sí? Ceremonias y sacramentos como medios de salvación en lugar de ser símbolos de salvación, tan solamente como lo vemos nosotros. Todo eso dio lugar a la Reforma Protestante. Nosotros lo sabemos desde la Edad Media. Los ministros son vistos en la fe cristiana auténtica como hombres de exaltado rango eclesiástico que administran ceremonias. Así son vistos los ministros en este tipo de ceremonias. Sino como hombres que ven el rostro de Dios. Ese es el caso nuestro. ¿Cómo es un ministro? Uno que ve el rostro de Dios, escucha la voz de Dios y salen de su presencia para hablar a su pueblo. Eso es lo que es un ministro. No es un hombre exaltado como en las ceremonias, en los ceremonialismos. La iglesia necesita estar en contra de la corrupción sacramental. Necesita estar en contra de esta corrupción del verdadero cristianismo. Hoy en día siempre se ha opuesto, siempre ha sido la lucha esta. Y sabes que eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está haciendo en todo este capítulo. Esta es la lucha que está sosteniendo en todo este capítulo con la iglesia de los Corintios. Pero en el contexto de los Corintios, el ceremonialismo estaba invadiendo la fe cristiana en la forma de los judaizantes que abogaban por las ceremonias mosaicas, ¿no? Como componentes necesarios en la salvación. Necesitas hacer esto también para la salvación. No solamente en Cristo, sino esto es esencial para la salvación, incluyendo la circuncisión física. ¿Ves el gran problema del ceremonialismo dentro de la iglesia y cómo el apóstol Pablo lucha contra esto? Porque estos hombres se aferraban a la ceremonia, se aferraban a los sábados, a la luna nueva, a las fiestas, a los rituales, se aferraban a eso, abogaban por esas ceremonias como medios de salvación. Este es el gran problema, como medios de salvación. Y a eso es precisamente lo que nos enfrentamos el día de hoy, y es muy amenazante para la pureza de la iglesia. Más de una vez
han hecho tal vez documentos de parte de eruditos católicos romanos y líderes evangélicos conocidos. Al menos son conocidos, se sabe el nombre de ellos. Usted puede ir a internet y puede ver cuántas veces se han unido para hacer documentos, declaraciones. ¿Declaraciones de qué tipo? De hacer una cooperación, de que haya una armonía, una alianza entre el cristianismo evangélico y el catolicismo romano. Uno de esos documentos que se hizo decía así: debemos reconocer los evangélicos, decían, debemos reconocer los evangélicos que los católicos romanos son nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. ¿Ves lo que están diciendo ellos? En pro de esta unión, en pro de esta alianza. La verdad, nosotros como cristianos evangélicos nos encantaría, pero ya vamos, ¿por qué no lo podemos llamar a ellos hermanos o hermanas en Cristo? Otro enunciado va más allá y dice: necesitamos confesar nuestro pecado de intentar convertirlos, es decir, a los católicos, reconociendo que eso es pecado. ¿Te imaginas? Cuando el católico necesita el verdadero evangelio, el evangelio de salvación por la gracia, están diciendo el enunciado que es pecado que tú hayas pensado predicarle para convertirlo a él. Si es ya tu hermano, es terrible, es terrible. Incluso dice lo siguiente también: tenemos algunos desacuerdos, pero no podemos dejar que esos desacuerdos nos separen porque somos uno en Cristo. ¿Qué desacuerdos? ¿Qué desacuerdos? Los católicos ven el bautismo como un medio de salvación. ¿Entiendes eso? El catolicismo romano ve el bautismo como un medio de salvación. Los evangélicos vemos el bautismo como un símbolo de la salvación. Es un símbolo nada más. Y lo hacemos así porque lo ha dejado el Señor que lo hagamos. Nos hundimos en el agua, la muerte de Cristo, salimos del agua, representa la nueva vida en Cristo. Eso es todo. Un símbolo de la salvación, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero para los católicos romanos es el medio de salvación. Es el medio de salvación. Hay una gran diferencia. Y ese documento dice que no podemos permitir que esa diferencia separe nuestra unidad en Cristo. Pero si usted ve el bautismo como un medio de salvación, simplemente no está en Cristo. Si alguien ve el bautismo como un medio de salvación, no está en Cristo, porque esa es una salvación por obras. Es algo aterrador, ¿entiendes? ¿Cómo tiene la salvación si la salvación es solamente por Cristo? La fe en Cristo Jesús. Y algunos de los principales católicos romanos están suplicando por esta unificación porque quieren absorber a todos a este sistema. Y están abogando por esta unificación sobre la base de que el catolicismo romano es el cristianismo verdadero. ¿Por qué? ¿Sabes por qué dicen ellos que es el cristianismo verdadero? Porque abraza en su sentido espiritual el nuevo pacto y en su sentido formal el antiguo pacto. O sea, el antiguo pacto y el nuevo pacto, lo abraza a los dos. Pero cuando ellos están afirmando que están abrazando a la vez el antiguo pacto y el nuevo pacto, no están reconociendo que el antiguo pacto se ha ido. El antiguo pacto ya se ha ido, que ya no hay lugar para las ceremonias, que ya no hay lugar para los rituales, porque han cesado. Y este es el tipo de cosas que están en el trasfondo de este texto mientras Pablo está escribiendo. Este es el trasfondo de lo que él escribe. Ahora, solamente para ponernos allí en el cuadro, en esta segunda carta a los Corintios, hemos visto que esta es la carta más personal que Pablo haya escrito de todas sus cartas, y vemos que él trata de ser muy transparente. Yo creo que no trata, es transparente en verdad. Si tú lees la segunda carta de los Corintios 6:11, mira lo que dice, 6:11, es interesante, dice: nuestra boca se ha abierto
a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Oye, él está diciendo aquí que hay una honestidad absoluta en el apóstol Pablo, que él no se ha guardado absolutamente nada. Lo ha dicho todo. Él ha abierto su corazón a los corintios. Está siendo absolutamente transparente ante ellos. Creo que esta es su carta más reveladora de lo que hay en el corazón de este apóstol. Y fue escrita esta carta a una congregación que más motivó su afecto. Él tenía, parece, un amor único para esta congregación, ya que él los llama en la primera carta a los Corintios, él los llama hijitos míos amados. Y luego también les dice a quienes he engendrado. ¿Ves el trato? ¿Ves el afecto que tenía por ellos? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 y el versículo 15, es interesante lo que señala en cuanto a este afecto, esta relación que tenía para con ellos. Les dice así, segunda carta a los Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer, dice, gastaré lo mío. Es decir, yo voy a gastar todo lo que tengo. Voy a gastar de mi parte todo lo que tengo. Y sigue diciendo el texto, el verso 15. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Así que debido a que esta congregación provocó más afecto en el corazón de Pablo que cualquier otra congregación, esta congregación entonces tenía un gran potencial para herirlo profundamente. Y de verdad que esta congregación lo hizo. Su corazón estaba abierto de par en par para ellos. Estaba absolutamente expuesto, totalmente transparente para ellos. Los amaba con un afecto que no se parecía a ningún otro. Y ellos le cortaron el corazón. No era suficiente que estuviera enfermo con una enfermedad casi mortal. No era suficiente que él se encuentre triste y afligido por todos los pecados con los que tuvo que lidiar en la primera carta a los Corintios. Innumerable de pecados que tenía esta congregación. No era suficiente que estuviera solo, porque estaba solo esperando a Tito que viniera y se uniera a él, porque habían quedado a encontrarse. No era suficiente que se hubiera enfrentado a un motín por un ministerio en Éfeso y tuviera que salir de allí por su vida. No fue suficiente que llegara a Troas y estuviera tan descorazonado, se encontrara tan abatido allí en Troas, a pesar de que allí se había abierto la puerta para la evangelización. Pero él le dio la espalda a esa puerta abierta de la evangelización, abandonó el lugar que estaba allí porque se encontraba desesperado profundamente. No fue suficiente eso. Ya tenía suficiente dolor y vida en su ministerio sin esto. Pero el peor de todos los dolores es la deserción de esta iglesia a la que él amaba. ¿La deserción de qué? Yéndose al sacramentalismo, yéndose a las ceremonias, al ritualismo, al partido de la circuncisión, a los judaizantes. Se estaban judaizando porque estos habían entrado en la iglesia y dijeron: tienen ustedes que mantener el antiguo pacto, lo deben mantener al antiguo pacto. Sí, es verdad, el nuevo pacto lo deben abrazar, pero deben mantener el antiguo pacto. Tienen que cumplir con los sábados, las leyes, las ceremonias, los lavados, las purificaciones y todos los rituales. Y él estaba desconsolado, muy desconsolado el apóstol Pablo, porque esta devastadora confusión del externalismo ceremonial de verdad que lo entristeció sobremanera. Pablo en este momento ni siquiera puede gloriarse de su propia debilidad, como lo dice en otro pasaje. No puede preocuparse en nada. Un comentarista bíblico dice que él es un hombre quebrantado aquí, quebrantado en espíritu y en cuerpo. Y así es como lo encontramos al apóstol Pablo escribiendo estas líneas en este capítulo 3. Y cualquier pastor auténtico, predicador auténtico puede entender esto, porque estas dos cosas justamente se apoderan y entristecen también el corazón de un pastor.
¿Cuáles son las dos cosas? Uno es el pecado de su pueblo. Y dos, el problema que puede haber por las doctrinas que se puedan desviar. Son dos cosas importantes que le interesan y le duelen a todo pastor. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí con los corintios. Porque en la primera carta él está abordando el pecado de la iglesia. Sin número de pecados. Y en esta segunda carta de los corintios aborda el tema de la doctrina. Se estaban desviando a un ceremonialismo. Entonces, ¿qué es lo que destruye la iglesia? ¿Qué es lo que destruye la iglesia? El pecado y la defección doctrinal. Así que luchar por la autenticidad del cristianismo no es una cosa secundaria, no es una cosa que está por allí. Para todo verdadero pastor, allí está al frente en esto. Esta es la lucha de él, vive para eso. Todo verdadero pastor, todo predicador vive para eso. No es un trabajo de fin de semana. Todos los días está observando, viendo, ¿no?, si hay una defección espiritual. Para eso es lo que viven los pastores, ¿sí? Por eso entendemos cuando Pablo escribió en la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versos del 14 al 17, que ya estudiamos en semanas anteriores, que hay gozo y triunfo en el ministerio pastoral, porque Dios está usando a esos pastores, está guiando en un desfile triunfal en términos de ministerio, hablamos, solo en términos de ministerio, pero al mismo tiempo que un pastor puede estar triunfando en esos términos de ministerio, este pastor que ha sido llamado por Cristo a ser el predicador del Evangelio, también está luchando en esos dos frentes, está manteniendo a la iglesia pura en su estilo de vida, y también pura en su doctrina, pura en su teología. Son dos frentes por los cuales el pastor se encuentra siempre luchando. Y Pablo no quería que su pueblo se corrompiera. Él no quería que esa iglesia se corrompiera. ¿Ves? Que la vida de esta iglesia se corrompiera. Y no quería que nadie corrompiera la mente de esta iglesia de Corinto. Y una cosa que él dice acerca de un ministro competente, recuerdan que lo estudiamos la última vez que estudiamos el texto, el ministro competente, dijo el apóstol Pablo, es un siervo, es un pastor competente. Y vamos al texto, que eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Segunda carta a los Corintios 3 y el verso 6. Eso es lo que es un ministro competente. Él terminó diciendo esto. El cual, dice el verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Cuando dice de un nuevo pacto, quiere decir que el pacto antiguo se ha ido. Que eso es historia. Con todos sus sacrificios y todas sus ceremonias ya se ha ido. Que el judaísmo tenía sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Así funcionaba en el judaísmo. Y lo mismo ocurre hoy en día en la Iglesia Católica Romana. Misa tras misa, tras misa, tras misa, tras misa. Y tú sabes lo que significa una misa en el catolicismo romano. ¿Sabes lo que significa una misa en el catolicismo romano? El sacrificio de Cristo cada vez que se celebra la misa, porque ahí celebran que Cristo muere en cuerpo y sangre allí. Misa tras misa, el sacrificio de Cristo. Es un paralelo a la judaización que había en la iglesia en el Nuevo Testamento, al cual Pablo estaba lidiando con los corintios. Lo mismo que sucede el día de hoy con el catolicismo romano. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo: un verdadero ministro es conocido porque predica el nuevo pacto. Así terminamos diciendo en las categorías que calificaba el ministro competente. Un ministro competente es aquel que predica el nuevo pacto. Predica el nuevo pacto. No es un ministro competente el que predica ceremonias, que es va con las ceremonias, o que es un ritualista. El hombre que es un verdadero ministro predica el nuevo pacto. Y el resto del capítulo, versículo 6, el resto del capítulo habla acerca de la gloria de este nuevo pacto. La gloria de este nuevo pacto, que es lo que pudimos leer.
la gloria del nuevo pacto y la reprobación del antiguo pacto. Así que es un tema muy importante. Seguramente al finalizar esta intervención van a tener muchas preguntas, pero vamos a tener que tener un poco de paciencia porque vamos a abordar algunas semanas todos estos versículos muy importantes y reveladores para nosotros. El catolicismo romano, el ortodoxismo griego, que es la iglesia griega que vivió hasta el año 100 separándose del catolicismo, el protestantismo de la alta iglesia son básicamente una religión al estilo del antiguo pacto, externa, es una religión externa. Y muchos de ustedes la conocen porque salieron de ella y estuvieron en ella tal vez durante años y nunca conocieron a Dios allí, nunca pudieron conocer a Cristo allí y nunca tuvieron seguridad de su salvación allí porque no tenían salvación. ¿Ves lo grave de eso? ¿Ves lo grave de eso? ¿Ves lo que enseñan allí el antiguo y el nuevo pacto mezclados? No vas a tener salvación en un sistema ceremonial así. El simple hecho de que un comité, unos hombres representando allí por encima de la palabra de Dios, decidan que todos los católicos romanos, los ortodoxos griegos y los sacramentalistas son iguales y hermanos en Jesucristo, es uno de los mayores golpes contra el verdadero cristianismo. Están por encima de la misma Escritura. La Escritura es la que define quiénes somos hermanos en Cristo o no. El ceremonialismo es una herejía mortal. Y si tú no lo ves así, entonces hay una defección en nosotros. Porque es así como debemos observarla. Es así como debemos verla. Porque Pablo dice que debemos ser ministros del nuevo pacto. Somos siervos del nuevo pacto. ¿Qué es este nuevo pacto? Mira, Mateo 26, 18. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26 y el verso 28. Jesús está allí celebrando lo que es la Pascua, pero Él la va a transformar en la cena. En la cena, lo que nosotros conocemos, la institución de la Santa Cena. Lo convirtió en el nuevo pacto. ¿Ves? Esa Pascua, esa última reunión, esa última comida que tuvo, la transformó en el nuevo pacto porque dice, porque esto es mi sangre, dice el verso 28, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre. ¿De qué? Del antiguo pacto. No dice del nuevo pacto. Y es mi sangre, no la de los animales. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Este es el carácter distintivo del nuevo pacto. Es un pacto que provee solamente a través de la muerte de Cristo el perdón de los pecados. No hay otro. No hay otra manera. Esta es la única manera, a través de Cristo, el perdón de los pecados por la muerte de Él, en los méritos de Él, porque nosotros no tenemos ningún mérito para que nuestros pecados sean redimidos por parte de Dios. ¿Y sabes qué? Los corintios sabían de este nuevo pacto. Ellos lo sabían, ellos conocían el nuevo pacto. Después de todo, ellos habían estado en la mesa del Señor, celebrándola, haciendo un memorial, como lo ha determinado el Señor Jesucristo. Es más, habían tenido a Pablo como su pastor. ¿Qué maestro no les debe haber enseñado sobre el nuevo pacto? Así que Él les enseñó todo eso, todo del nuevo pacto. Fueron salvos al creer en el nuevo pacto. Cuando Pablo llegó a Corinto, predicó el nuevo pacto. Y ellos fueron salvos por ese nuevo pacto. Habían celebrado el nuevo pacto cada vez que ellos comulgaban. Tenían ese acercamiento a través de la Santa Cena. Así que ellos sí conocían el nuevo pacto. Entendieron ellos que era el pacto en la sangre de Cristo, por el cual el pecado podía ser perdonado permanentemente. Permanentemente y para siempre lo conocían. Y es por eso que ese sacrificio nunca tiene que ser repetido. Cristo no está muriendo todas las veces.
Fue una sola vez y para siempre. Tal vez usted diga, pero si ellos sabían sobre el nuevo pacto, si tremendo maestro Pablo les enseñó sobre el nuevo pacto, él les predicó el nuevo pacto, fueron salvos en el nuevo pacto, ¿cómo es que ellos pudieron echarse atrás y regresarse al pacto de los judíos, al pacto antiguo? ¿Cómo pudieron creer esa mentira engañosa de que un ritual sacramental, una ceremonia o algo externo es de alguna manera un medio también de salvación y que lo necesitas para la salvación? ¿Cómo pudieron creer eso? Porque este antiguo pacto, por más maravilloso que fuera y por muy glorioso que fuera, como lo hemos leído en el texto y que lo vamos a estudiar en las próximas semanas, aunque fue glorioso, solo señalaba al Salvador. Ese pacto señalaba futuramente al Salvador. Eso era todo lo que hacía. Aunque fue glorioso, solo señalaba, apuntaba al Salvador. Es decir, que todo eso era símbolos. ¿Por qué? Porque el verdadero estaba por venir, en un futuro. La realidad estaba por venir. Todo eso era símbolo, nada más. Todos esos sacrificios que se hacían, todos esos lavamientos, todas esas ceremonias, la misma circuncisión, todo eso era simbólico. No era real, no era real. Todo apuntaba así a la realidad. Apuntaba a la realidad. Todo eso apuntaba a la realidad. Y no puedes hacer que la sombra y la imagen sean iguales a la realidad. Es una sombra, nada más. Si no, hemos confundido entonces la realidad. Si haces del símbolo el medio de salvación, has confundido irremediablemente la salvación. Has confundido totalmente la salvación. Pablo sabía de ese peligro. Y es por eso que está tan preocupado y está abordando este tema importantísimo para la iglesia de los Corintios y para nosotros, pertinente, vigente para el día de hoy, en el mundo en que nos encontramos. Tal vez usted esté pensando, pero ¿no es asombroso que ellos supieran eso, todo lo que él les enseñó y que ellos ahora creyeran y compraran esta herejía? Y la creyeran esta herejía. Es como que algo increíble. Una iglesia que está bien dotada, que está bien preparada, que estuvo bien pastoreada por Pablo. Uno pensaría que ellos saben más que eso, deben saber muchísimo más. Ahora, mira, vamos a lo que nos dice este nuevo pacto en el autor de la carta a los Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 8 y el versículo 6. Y lo que tiene que decirnos sobre este nuevo pacto, ¿qué es lo que nosotros debemos saber? Bien, Hebreos 8, 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo, Cristo lo ha hecho, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto. O sea, Cristo es el mediador de un mejor pacto, dice, establecido sobre mejores promesas. Entonces dice que el nuevo pacto es que es un pacto mejor, es un mejor pacto. ¿Por qué es un mejor pacto? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ahí vemos el versículo 6, porque tiene un mejor mediador. Tiene un mejor mediador. El nuevo pacto es el pacto en la sangre de Cristo. Ahí está el mediador, en la sangre de Cristo. Por lo tanto, es un mejor pacto. Tiene un mejor mediador. Y mediador, ¿sabes lo que significa mediador? Algo que se interpone entre dos partes y las une. Él que está en medio para lidiar algún problema, alguna situación, para unir a esos dos. Es un intermediario en una disputa, en un problema, en un conflicto. Y para que seas verdaderamente un gran mediador, un buen mediador, tienes que representar de igual manera a ambas partes, a ambos lados. Los tienes que representar a ambos. ¿Y sabía usted que en el Antiguo Testamento había algunos mediadores en el Antiguo Pacto? Sí,
Había mediadores en el antiguo pacto. Algunos se confunden por esto, pero Gálatas 3:19 no vamos a leer. Éxodo 20:19, Deuteronomio 5:5 nos señalan claramente que Moisés fue un mediador. Moisés fue un mediador. Él era un mediador del antiguo pacto. Él se interpuso entre el hombre y Dios. Estaba en medio entre el hombre y Dios. Y si tú ves a los profetas también fueron una especie de mediadores porque ellos trajeron la palabra de Dios al hombre. Y los sacerdotes fueron mediadores porque trajeron la necesidad del hombre a Dios. La hicieron conocer. Mira lo que necesitan ellos. Y ahí estaba el mediador, que era el sacerdote. Así que Moisés fue un mediador. Los profetas eran mediadores y los sacerdotes también eran mediadores. Pero mira, aunque ellos eran mediadores, tenían un gran problema. No representaban por igual a ambas partes. No podían representar por igual a ambas partes. Porque Moisés era un hombre, podía representar el lado del hombre, pero no era Dios. ¿Entiendes? ¿Ves el problema de ellos? ¿Ves que quedan cortos estos mediadores? Los profetas también eran hombres, pero no eran Dios. Y los sacerdotes también eran hombres, pero no eran Dios. Un mediador perfecto tendría que ser tanto hombre como Dios, para representar a las dos partes de igual manera. Y así dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es este? Jesucristo hombre, representando de igual manera a ambas partes, hombre y Dios a la vez. ¿Sí entiendes por qué es mejor? Ellos eran mediadores en la sombra, tratando de imaginar cómo sería el verdadero mediador. Solamente no eran falsos mediadores, eran verdaderos mediadores. En el judaísmo habían estos mediadores, sí, en el judaísmo lo habían, eran reales. Simplemente eran ineficaces, inadecuados, sombríos, porque en realidad no representaban completamente a Dios. Pero en el nuevo pacto no necesitamos ningún hombre, ningún sacerdote. No necesitamos que ninguna persona sea el mediador entre nosotros y Dios. No necesitamos ningún santo. Tenemos un mediador y ese mediador es Cristo Jesús. Y no tenemos que ir a buscarlo. Él está en nosotros, habita en nosotros. Y no tenemos que pedirle a María si por favor ablandará por nosotros su corazón. Y para que Él nos pueda dar lo que nosotros queremos. ¿Ves que el nuevo pacto es mejor pacto porque tiene un mejor mediador? Representando de manera igual a ambas partes, siendo hombre y Dios a la vez. Y segundo lugar, es un mejor pacto porque tiene mejores promesas, nos dice el texto. Tiene mejores promesas. Mira que todos los pactos se basan en promesas. Todo pacto está haciendo promesas. Porque eso es lo que son los pactos. En su esencia eso es. Hay promesas allí. Y el antiguo pacto hizo algunas promesas, pero el nuevo pacto dice que tiene una mejor promesa. Hay mejores promesas. ¿Y sabes lo que es? Que por el único sacrificio de Jesucristo, una sola vez y por todas, no hay que repetirlo, es única vez, Él borrará nuestros pecados para siempre. Él borrará nuestro pecado para siempre. Esa es una mejor promesa, es increíble promesa. Es algo que nunca podríamos tenerla nosotros. El perdón completo de pecados de una vez por todas a través de la sangre de un solo sacrificio, el Señor Jesucristo. Moisés no lo podía alcanzar para ningún hombre, ni los profetas ni los sacerdotes. Pero ves, aquí está esta promesa de perdonar los pecados en base al derramamiento de la sangre de Jesucristo, su muerte en la cruz. El punto es que todo lo que necesitas está en el nuevo pacto. Necesitas algo, todo lo que necesitas está en el nuevo pacto. Entonces cuando miramos el catolicismo romano, vemos que todos esos sacrificios repetidos en la misa todo el tiempo, lo repites, porque eso es lo que hace. Todas las misas está muriendo Cristo allí, está derramando su sangre allí
en la misa, ¿ves? Y ves a todas esas personas con los cuellos al revés, siendo sacerdotes, cómo usan toda esa vestimenta, ¿no? Los papas, cardenales y todo eso. Y están empezando ellos a llevar a cabo el antiguo pacto bajo un formato diferente. Y mezclar eso con el nuevo pacto enreda la pureza auténtica de la fe cristiana. Mezcla y enreda y confunde. Ahora mira Hebreos 8 y el siguiente versículo 7, porque hemos visto el 6. Hebreos 8, 7, mira lo que dice. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primer pacto podría haberlo logrado todo, no habría opción para un segundo pacto. ¿Ves? ¿Entiendes lo que dice? De hecho, el autor está criticándolos ahí y luego el resto del pasaje hasta el verso 12, aquí en 8 hasta el verso 12, es una cita del profeta Jeremías. En el Jeremías capítulo 31, él habla, lo está extrayendo el autor de la carta a los hebreos y lo trae y lo pone allí hasta el versículo 12. Porque el antiguo pacto tenía defectos, y ya lo estamos viendo. El antiguo pacto tenía defectos, tenía algunas faltas reales, por lo que tenía que haber un nuevo pacto, era necesario un nuevo pacto. Y aquí el autor de la carta a los hebreos nos muestra 7 factores descriptivos que muestran el carácter del nuevo pacto. Mira, aquí están 7 factores que describen aquí y nos muestran el carácter del nuevo pacto. Primero, aquí está el verso 8. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que Él va a establecer más adelante un nuevo pacto. Entonces, ¿en qué consiste esta primera característica, este primer factor descriptivo del nuevo pacto? Lo primero acerca de este nuevo pacto es que es de Dios. Es de Dios. ¿Ves? Es autoría divina. Dice, estableceré, está hablando Dios, estableceré un nuevo pacto. Eso es lo que dice. Se basa en la soberanía de Dios este nuevo pacto. Ese es su propósito, ese es su plan. Y eso ha sido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es de Dios. Este pacto es de Dios. En segundo, dice que este pacto es diferente. Mire el verso 9. Verso 9. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No va a ser así, como este pacto anterior, que los tomé de la mano de la tierra de Egipto. No, este pacto es diferente. No va a ser así. Está hablando que es un pacto diferente. No es que es una mejoría del pacto anterior, no, es un nuevo pacto, pero diferente al anterior. Su naturaleza básica es que es un pacto diferente, un nuevo pacto, en el sentido de que es diferente este pacto. Tercera, mire lo que señala aquí el texto en el verso 8 y el verso 10. Aquí en la mitad del verso 8 es interesante, porque este tercer factor descriptivo del nuevo pacto es que es un pacto con Israel. No es un pacto con los gentiles. Es un pacto con Israel y lo dice el texto. Mira lo que dice. Dice el verso 8 por la mitad dice, con la casa de Israel. Estableceré un pacto, dice, ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y mira el verso 10, salta el verso 10 un momento, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora, nosotros nos ponemos a pensar, Dios nunca ha hecho un pacto con los gentiles. ¿Ha hecho un pacto con los gentiles? No le vemos en la Escritura. No ha hecho un pacto como este con los gentiles. Y es por eso que Jesús, cuando Él estuvo en su ministerio, en Juan 4:22, dice, la salvación es de los judíos, le dijo a la mujer samaritana. Oye, la salvación es de los judíos. Dice, viene a través de ellos la salvación. ¿Eso deja fuera a los gentiles? ¿Deja fuera a los gentiles eso? ¿Eso es lo que está significando? No, claro que no.
porque el pacto va mucho más atrás del pacto hecho con Moisés. Va atrás, va al pacto abrámico. ¿Recuerdan a Abraham en Génesis 12? Ahí hace un pacto con Abraham. ¿Ves? Eso es antes del pacto mosaico. Y Dios dijo, yo voy a traer un pueblo a través de los lomos de Abraham. La descendencia de Abraham, voy a armar a un pueblo. Y ese pueblo, ¿sí?, dirá a todas las naciones, a toda la tierra, serán benditas a través de lo que harán esa nación. Así es como Él iba a bendecir a los gentiles. Pero Él hace un pacto con su pueblo Israel. El pacto no es algo exclusivo para Israel. Ellos son simplemente las personas que lo representan y Él, ante el resto del mundo, están en nombre de ese pacto. Es lo que hacen conocer las maravillas de Dios a todas las naciones sobre Dios, sobre este pacto. Pero eso es lo que tenía que cumplir Israel. Por eso fue escogido ese pueblo de los lomos de Abraham. Y los gentiles por fe pueden compartir los beneficios del nuevo pacto, al igual que los gentiles compartieron los beneficios del antiguo pacto. Los gentiles podían participar en el pacto mosaico, lo hacían. Serían los gentiles que eran temerosos de Dios. ¿Sí ves que habla? Dice, y este era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué era? Era gente que seguía los rituales del judaísmo porque así podía ser beneficiado y bendecido del Dios verdadero. Eso es lo que hacía un gentil en el antiguo pacto. ¿Sí? Lo mismo es cierto en el nuevo pacto. Hoy en día los gentiles pueden entrar en el nuevo pacto por fe. Pero debemos reconocer que esto vino a través de Israel. Esto vino a través de Israel. Este pacto vino a través de Israel. La línea mesiánica vino a través de Israel. ¿Lo entendemos? ¿Ves? Por eso Jesús dijo que la salvación es de los judíos, porque vino a través de ellos. El Mesías vino a través de Israel. Judío. No como el Papa dice que es un palestino, ¿no?, que nació en Palestina y Jesús fue un palestino. Ahí está la promesa exclusiva de la Escritura. El Mesías vino a través de Israel. Todo el plan vino a través de Israel. El mensaje de los profetas llegó a través de Israel. El sacerdocio era un sacerdocio levítico de los lomos de Abraham, que cualquier gentil que cree llega a ser un verdadero hijo de Abraham. Mira, para explicarlo mejor en las palabras del mismo apóstol Pablo, vamos a Gálatas, capítulo 3 y el verso 6. Gálatas 3:6. Mira lo que explica el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, dice, que es por la fe la salvación, solo en Jesucristo. No hay medios de gracia adicionales, ¿sí? Solo es por la muerte de Cristo, en los méritos de Él, dice Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios, dice. Mira, Abraham no estaba en ningún pacto. Él era un impío de Ur de los Caldeos. Y Dios lo salva. ¿Y él cómo fue salvo? Por la fe. Solo por la fe. Y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado por haber creído a Dios. ¿Sí? Es la fe. Y mira lo que dice el verso 7. Mira que Pablo en el Nuevo Testamento está escribiendo esto y está aclarando, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si tú eres de fe, eres hijo de Abraham. Verso 8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y si nos saltamos al verso 29 allí, en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero el pacto fue hecho con Israel, ¿sí? Como dice el texto, es verdad, fue hecho con Israel y los gentiles entran en él. En este momento, de hecho, hay más gentiles en el nuevo pacto que los mismos judíos, ¿o no?
Tantos gentiles, 2000 años. Muchísimos gentiles que el Señor ha salvado. Hay muchos más que los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos han rechazado. Pero el apóstol Pablo en la carta a los romanos nos dice que un día va a venir Israel, todo será salvo. Todo Israel será salvo. Así que el nuevo pacto está diseñado por Dios. Él lo diseñó, es diferente al antiguo y está hecho con Israel. Es uno nuevo. Y eso significa que el anterior se deja a un lado. Ahora mira el cuarto factor, ¿no?, que nos habla de esta característica de este nuevo pacto. Dice el verso 9, no es un pacto legalista como lo fue el anterior. Mire el verso 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En el nuevo pacto, ¿sabes lo que Él hace? No se desentiende, Él sigue limpiándonos de todo pecado. No tenemos que regresar todo de nuevo y hacer otro sacrificio, hacer todo de nuevo como el antiguo pacto. ¿Ves? Entonces no es legalista, no es algo legalista. Mira el quinto factor en el versículo 10. No es algo externo, como son las ceremonias, como fue el pacto antiguo, el pacto del Antiguo Testamento, el antiguo pacto. Mira qué es el pacto. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí está, pondré mis leyes, ¿a dónde? En la mente de ellos. Es interno, no es externo, es más que externo, es interno, porque va a poner sus leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Vaya, esto es una relación interna permanente y establecida. ¿Sí ves? Mentes, corazones. No está escrito en piedras, no está escrito en pergaminos, no está afuera, está dentro. Ezequiel, el profeta, dijo que él plantaría su espíritu en ellos. Así que es interno. Este nuevo pacto es interno. ¿Ves toda la diferencia del nuevo pacto? Mira, sexto, es personal. Mira el verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. En otras palabras, no tenías que ir a decir a todo el mundo allí, oye, conoce al Señor, debes conocer al Señor. No, ¿por qué? Porque Él estará en el interior de todos, de manera personal. Todos van a conocer al Señor. ¿Por qué? Así dice, sigue diciendo el verso 11, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos. Es decir, su ley está en nosotros, su espíritu está en nosotros. Este es el nuevo pacto. Y por último, en el verso 12, mira, trae perdón. Pero no trae un perdón temporal. Trae perdón completo. Mira el verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mira, esta es la piedra angular del nuevo pacto. Esto es lo que los hombres más necesitan que cualquier otra cosa. Necesitan el perdón final. El perdón final pleno, el perdón completo de los pecados. Eso es lo que necesita todo hombre. Esa es la mayor necesidad de todo hombre. Y lo único que puede hacer eso es predicando el verdadero evangelio. Si predicas un evangelio mezclado con el antiguo pacto, se cae. No hay manera de que alguien, el hombre, pueda llegar a satisfacer su verdadera necesidad si predicas un evangelio mezclado. Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Ves el gran problema que hay? ¿Ves por lo cual Pablo está aquí enfocado en esta lucha y tratando todos estos versículos para aclararles a ellos el gran problema en que se están metiendo? Y lo que significa esto para el cristianismo y la iglesia de Corinto y todo lo que significa para Cristo. Y luego el escritor concluye en el versículo 13 con una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento en este sentido. Mire el verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo
al primero. Allí está. Son palabras del profeta Jeremías en el capítulo 31, que eso es lo que literalmente él dijo. El anterior ha quedado obsoleto. El antiguo pacto es obsoleto. Eso es todo. Así que todo el ceremonialismo, el ritualismo y la religión simbólica los hizo obsoletos el Señor con el nuevo pacto. Esa es la razón por la que ustedes no vienen aquí y nosotros no estamos caminando por aquí en medio del templo con toda clase de cosas colgantes allí, qué sé yo, arcas del pacto y una serie de cosas que utilizan iglesias como símbolos, cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Para tratar de asemejarnos aparentemente a un cristianismo, ¿no? Aquí no hay incienso que esté humeando. Aquí tú no vas a ver nunca eso, porque no somos ritualistas. Eso es del antiguo pacto. No vas a ver el humo y no vas a ver muchísimas cosas, porque eso ha sido obsoleto. Eso es obsoleto. Eso lo ha determinado el Señor. Y si acaso introduces alguna de esas cosas, si tú introduces alguna de esas cosas en la iglesia, estás en efecto judaizando entonces. Estás metiendo el antiguo pacto, mezclándolo con el nuevo. Y tú no puedes abrir los brazos y decir, hermanos en Cristo, los católicos y todos los que hacen estas ceremonias. No puedes abrir los brazos y decirle, hermano en Cristo o hermano en Cristo. No puedes hacer eso. Doctrinalmente estás destruyendo. No puedes mezclar los pactos. Nunca lo presentó así el Señor. Están errados ellos. Están cegados. Por eso hubo la reforma. Por eso existió la reforma. ¿Entiendes? Por eso existió la reforma. Y no puedes decir simplemente, bueno, para algunos de nosotros, los cristianos, el bautismo es un medio de salvación y para otros no es un medio de salvación. No puedes hacer eso. No puedes decir eso. Y abrir los brazos y decir hermano en Cristo. Así ya el bautismo para nosotros evangélicos es un símbolo de salvación. Pero para el católico es un medio de salvación. Hay una gran diferencia. Tú no puedes abrir los brazos ahí. Pablo está gastando textos, está dolorido, luchando por una herejía que se ha introducido y quiere destrozar la iglesia. Y él como defiende, poniendo teológicamente, doctrinalmente los puntos allí, aclarando lo que significa cada cosa. Y mira el final del verso 13, dice. Si nosotros abriéramos los brazos a los católicos así, ¿qué haríamos con los anabautistas? Que muchos de ellos murieron, dieron sus vidas como mártires, por una trivialidad, porque no tomaron al bautismo como un medio de salvación. Es cosa seria, ¿se entiendes? Ellos murieron, dieron su vida por conceptos como estos, los que Pablo defiende y él está dispuesto a morir, Pablo defender. Sí, esto. No, tenemos que recapacitar. Y el verso 13 dice, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Sabes que esta es una palabra durísima para un judío. Si tú vas a una sinagoga de los judíos allá en Israel, ¿no? En Belén, si tú entras allí, ¿no? Y tú les dices, oye, y repites esto, dice, lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, ya está obsoleto el antiguo pacto. Bueno, si usted dice eso en una sinagoga judía actual, ojalá salga vivo si llega a decir eso. Así que no lo diga. Ojalá salga vivo. Puede decírselo a un judío aparte, ¿no? Está 1 a 1. Ahí puede hacer algo. Pero así es. Pero aunque ellos se puedan poner muy molestos, enojados, violentos, como sea, lo cierto es que es obsoleto. Esa es la verdad. Esa es la realidad. El antiguo pacto es obsoleto. Y esta es una verdadera piedra de tropiezo para muchos judíos el día de hoy. Es difícil para el judío darse cuenta de que el antiguo pacto con sus leyes, rituales y ceremonias
era un solo símbolo, nada más. Y ahora la realidad ha llegado. Ya los símbolos entonces se fueron porque está la realidad. Pero Dios lo dejó claro cuando Él rasgó el velo del templo de arriba abajo en la muerte de Jesucristo. ¿Recuerdan? Murió Cristo y el velo se rasgó del lugar santo al lugar santísimo. Se rasgó. Dijo, no necesitamos ningún intermediario. El antiguo pacto ha quedado abolido. Ahora está el nuevo pacto. Y sabe usted que después de 5 años casi o un poco menos de que se escribió la carta a los hebreos, después de unos 5 años, ya por el año 70, ustedes saben, Jerusalén ya no existía. Ya no existía Jerusalén, ya no existía templo alguno para celebrar ningún sacrificio para los judíos. Se había ido, todo se ha ido, se ha terminado. La devastación de Israel, ¿no?, del templo y todo eso en manos del emperador de Tito, era en ese tiempo comandante en jefe del ejército romano. Todo el sistema de sacrificio desapareció y todo eso se ha ido. Hoy quieren construir el templo para justamente retomar eso porque siguen errados, siguen equivocados, pero no lo han podido hacer todavía. Nosotros sabemos la historia. Todo se ha ido hasta el día de hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué? No es necesario que exista. No es necesario que exista. Y habiendo inventado una nueva forma de ella, en este sacramentalismo, que se llama a sí mismo cristianismo, es resucitar lo que está muerto. Traer el antiguo pacto es resucitar algo que está muerto y obsoleto. Y eso confunde, enreda la simplicidad de la auténtica verdad cristiana. El antiguo pacto fue totalmente reemplazado por el nuevo. Ahora, mire Hebreos capítulo 9 y el verso 11. Mire Hebreos 9:11. Mire lo que dice. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, este es el nuevo pacto. Cristo está presente como sacerdote de los bienes venideros. Este es el nuevo pacto. Dice, por el más amplio y perfecto tabernáculo. Es un pacto con un mejor sumo sacerdote, con mejores promesas y un tabernáculo mejor todavía, dice. ¿Qué más? Dice, no hecho de manos, ¿ves? No hecho de manos el tabernáculo, es decir, que no es de esta creación. Ahora, fíjese, todo esto es Cristo que ha hecho en el verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces tuvieron que entrar los sacerdotes al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo? Una vez al año al lugar santísimo y innumerables de veces al lugar santo. ¿Cuántas veces? Muchísimas, todo el tiempo. Y en el lugar santísimo apenas una vez al año lo hacían. Pero Jesús entró una vez y para siempre. Y para siempre. ¿Y obtuvo una redención temporal? ¿Obtuvo con eso una redención temporal? No. Mire lo que sigue diciendo el verso 12. Habiendo obtenido eterna redención. Y mire el verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es del cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, y esto ya es interno, no es el cuerpo, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y el verso 15, mira, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, y esto es interesante, mira, dice que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el antiguo pacto, porque había pecado en el antiguo pacto, pero está diciendo que este nuevo pacto le va a justificar a los pecadores en el antiguo pacto, porque apenas el antiguo pacto purificaba cada vez que tú pecabas y tenías que acercarte al animal, ¿no? Tenía que morir por ti.
Pero mira cómo apuntaba el nuevo pacto. Mira quién les justificaba en el antiguo pacto. Mira quién les justificaba. Dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los que estaban en transgresión bajo el primer pacto, ellos iban a recibir la herencia eterna. Es decir, que la muerte de Cristo lavó los pecados del pueblo del primer pacto. ¿Entiendes? Porque es el nuevo pacto. Por eso es que no lo tienes que traer. No había nada en ese pacto que pudiera hacer eso. En el antiguo no podía hacer eso. El nuevo pacto retrocede en la historia e incluso salva a las personas del antiguo pacto. Y ustedes dicen, pero ¿cómo podría hacer eso? Porque ellos estaban mirando el antiguo pacto correctamente. El verdadero Hijo de Dios en el Antiguo Testamento lo estaba mirando correctamente. Lo veían todo eso de los animales, que matarlos y todo eso, lo veían como un símbolo del mediador que iba a venir. Yo sé que estoy haciendo un rito, esto es un símbolo nada más, porque va a venir uno que es la realidad. Y recuerda usted cuando dice que Moisés miró hacia adelante y vio a Cristo. Eso es lo que hacía todo pecador en el antiguo pacto. Miraba hacia adelante y veía a Cristo. ¿Y cómo lo vieron como lo que era? Todos los ritos, todos lo veían como un símbolo nada más. Pero los judíos de la época de Jesús, y los que se estaban enfrentando aquí con el apóstol Pablo, que eran estos judaizantes, habían tomado los símbolos del antiguo pacto en lugar de verlos como el que apuntaba hacia el Mesías futuro, inventaron su propia religión con esos símbolos. Y entonces tuvieron una religión mecánica, como una especie de cristianismo sustituto que tenemos el día de hoy. Si las cosas antiguas eran buenos símbolos, cuánto mejor es la cosa real. ¿Entiendes? La cosa real. Si lo externo, lo físico y lo temporal sirven tan bien al propósito de Dios, cuánto mejor servirá el pacto interno, el pacto espiritual, eterno a sus propósitos santos. Tenemos un mejor sumo sacerdote con un mejor santuario, que hizo un mejor sacrificio, con una mejor promesa, no redención temporal, sino redención eterna. Y de una vez para siempre, por todas, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Que esto es lo que más necesita el hombre. Isaac Watts escribió, dice, no toda la sangre de las bestias muertas en los altares judíos podía dar paz a la conciencia culpable o lavar la mancha. Cristo, el Cordero Celestial, quita todos nuestros pecados. Un sacrificio de nombre más noble y sangre más rica que ellos. Este es el nuevo pacto. Y tú y yo somos ministros de este nuevo pacto. Esta iglesia está basada bajo el nuevo pacto. Padre, gracias te damos por tus misericordias, por todo lo que nos enseñas. Esta parte tan doctrinal del apóstol Pablo hacia nosotros enriquece nuestro conocimiento de ti, de la obra tuya, y la diferencia con el ritualismo, el ceremonialismo. Oh, bendito Dios. Seguramente la mayoría de nosotros nos sacaste de ese sistema del cual nunca hubiésemos conocido a Cristo, engañados allí en un sistema de ceremonias, como si es que el bautismo nos salvara, como si lo que hacíamos allí, los sacramentos, nos salvaran, Señor. Oh, Padre, te damos gracias. Tuviste misericordia de nosotros para liberarnos de ello. Ayúdanos a pregonar este nuevo pacto. Tanta gente lo necesita, en especial también los que se encuentran en un sistema así de ceremonias, Señor. Bendice nuestras vidas. Gracias por lo que te haces en cada uno de nosotros. Sobre todo, Señor, el perdón de pecados absolutos en nuestras vidas. Y nos has librado de una condenación segura en el infierno. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.